estás? Muy buenas noches para vos. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estamos acompañados por un grupo de pilotos encabezado por Juan Pablo Massieri, que es el secretario de prensa de APLA. Están a punto de embarcar, por supuesto, y tienen la amabilidad de parar algunos minutos con nosotros para hablar sobre el conflicto que tiene adelante el gremio de APLA con el gobierno nacional y que, lejos de tratar, por lo menos, de llegar a un acuerdo en estos últimos días, en estas últimas horas, es un conflicto que se agudiza cada vez más. Por eso están ellos aquí. Juan Pablo ya tiene los auriculares y te puede escuchar, Roló. Juan Pablo Graña te habla, buenas noches. Quería hablar un poco con ustedes, por eso les pedí incluso que estuvieran ahí en su lugar de laburo, sobre cómo reaccionó, cuánto de verdad y cuánto de mito hay en esto de los privilegios que tienen los pilotos. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Sí, a ver, estamos transitando un conflicto que poco a poco se va transformando en un conflicto de alta intensidad, que empezó únicamente por un pedido de recomposición salarial vinculado directamente a cómo ha ido modificándose la inflación en el periodo paritario que va de octubre a septiembre, que es el periodo paritario de los trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas. Hemos tenido algunos acuerdos parciales durante el año 2024, pero que aún nos dejan casi 80 puntos por debajo de lo que ha sido la inflación. O sea, ustedes perdieron 80 puntos de inflación. Tenido algún tipo... Ese es el foco del conflicto. Respecto a la inflación perdimos 80 puntos. Ahí radica el foco de conflicto y ahí radica el inicio de las medidas de acción directa que se producen posterior al primer anuncio de paro, que fue en las vacaciones de invierno, que la empresa solicitó la conciliación obligatoria, la cual nosotros acatamos, y durante esos 15 días que duró la conciliación obligatoria no fuimos convocados en ningún momento por la Secretaría de Transporte como árbitro para destrabar dicho conflicto. Digo, más allá del conflicto, porque eso es una negociación salarial como la que hay con todos los gobiernos, pero acá hay un episodio nuevo que a mí me parece que es como una especie de demonización, como que ustedes son poco menos que una casta que tiene un montón de privilegios, más allá de un buen sueldo. Bueno, que en definitiva es lo que le corresponde, son pilotos de aviones. Si ustedes laburan mal, se cae el avión. Evidentemente el conflicto sirvió como disparador para un objetivo que tenía el gobierno desde un primer momento, que fue la privatización, venta o cesión de Aerolíneas Argentinas, que no lo pudo hacer en el momento del decreto y la ley que se votó, porque fue sacada de esa ley Aerolíneas Argentinas, pero evidentemente el conflicto lo han utilizado para profundizarlo y para mostrar que somos intolerantes, que somos salvajes, que tenemos todo ese tipo de epítetos y han sacado una batería de acciones. Incluso el ministro Sturzenegger... Han sacado una batería de acciones muy violentas. Dice que ustedes se pelean porque defienden sus asientos en business. ¿Qué es eso? El ministro Sturzenegger, para decir eso, no cabe otra que es una mala persona, porque nunca estuvo en la mesa de negociación un reclamo de asientos en business, ni un reclamo de mejoras laborales, ni nada que se le parezca. Lo único que hubo en la mesa de negociación fue un reclamo por recomposición salarial. Lo que sucede es que todo aquel trabajador que se planta, presenta lo que le parece, lo que sus compañeros le exigen, automáticamente es bastardeado, es ninguneado, a partir de muchas herramientas de las que dispone el gobierno, como son las redes, como son los medios, han hecho denuncias totalmente infundadas, han declarado esencial al transporte aéreo, cuando en todo el mundo está bien claro que eso no se puede hacer, han perseguido a nuestro secretario general, Pablo Viró, con una denuncia penal para inhibir la libertad de huelga. Entonces, están dando una serie de manotazos de ahogados sin ninguna estrategia, en la que pretenden ahora, a partir de mañana, firmar un decreto para que aviones extranjeros y pilotos extranjeros vengan a volar a la República Argentina. Eso es, ahí detenete ahí un cachito, Juan Pablo. Extranjeros. ¿Eso es la famosa concesión de la que se hablaba? A ver, lo que quieren hacer ahora, no sé, la verdad no sabemos, porque es algo que no tiene ningún tipo de estrategia, no se informa, no entendemos cómo lo hacen, son decisiones totalmente repentinas que toman. La cesión de rutas
podría ser en algún momento si el Congreso lo aprueba, si hay todo un tratamiento previo, si hay una decisión de llevar adelante una política aerocomercial establecida. Está bien, pero ¿se Ahora, pueden esto traer que pilotos quieren hacer extranjeros ahora a manejar aviones de aerolíneas? ¿Se podría? A ver, mañana quieren hacer una ley nueva, una modificación a través de un decreto. Lo que tiene que quedar claro es que no sé qué pilotos van a venir a volar. Los pilotos que están en el mundo hoy cobran de 8.000 a 9.000 dólares para arriba para venir a volar a nuestro país. ¿Y acá cuánto se cobra? Si pretenden venir a volar con pilotos... Y nosotros, comandante, yo tengo el cargo de comandante de Airbus 330, es el tope de la carrera, hace 26 años que estoy en Aerolíneas Argentinas. Cobro 4.500.000 pesos. Un copiloto ingresante de Boeing 737 o de Embraer está en 1.600.000 pesos. O sea, si pretenden traer pilotos extranjeros a volar aviones de Aerolíneas Argentinas, yo creo que van a tener que pagar bastante más que la recomposición salarial que estamos pidiendo. Y permitime recordarte que hay experiencias al respecto. En el año 86, cuando un paro también de mucho tiempo de pilotos de Aerolíneas Argentinas intentaron poner pilotos, en ese momento eran pilotos militares, terminó con un avión despistado en Ushuaia porque la misma situación que se produce con tanta presión laboral, con tanta situación, llevan a situaciones no deseadas. Sí, entonces, además, creo a ver, que es el momento de parar la pelota. Un piloto lleva gente, lleva 300 personas arriba de un avión, entre 180 y 300 personas, según sea nacional o internacional. No está como para andar jodiendo, digo, con un avión en el aire. No, y aparte, otra cosa importante para decir es que los pilotos de Aerolíneas Argentinas, en APLA principalmente, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, pertenecemos a IFALPA, que es la Federación Internacional de Pilotos, y ya hemos pedido una asistencia mutua, que se llama oficialmente, en la que todas las líneas aéreas y sus pilotos que pertenecen a la Federación Internacional de Pilotos adhieren justamente a la medida que estamos llevando nosotros. Los pilotos de Gol son parte de esa Federación Internacional de Pilotos, con lo cual no creo que sea posible que pilotos de Gol vengan a volar dentro de Argentina. Creo que están tomando totalmente decisiones sin ningún sentido por una recomposición salarial que lo único que hace es profundizar un conflicto que los pilotos no queremos. Lo que queremos es volar. Lo que nos gusta es hacer esto. Tenemos un profundo compromiso con la sociedad y con la empresa Aerolíneas Argentinas. Lo hacemos con mucho gusto y somos orgullosos trabajadores de esta empresa, no solamente los pilotos, todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Pero la realidad es que hoy el salario, el sueldo que tenemos está degradado por inflación y no representa lo que genuinamente dice la ley y las atribuciones que tenemos como comandantes de una aeronave. Hoy un avión, un Airbus 330 vale 120 millones de dólares, un 737 vale 80 millones de dólares. Eso es lo que está gestionando un comandante, un piloto de aeronave. Cuando ustedes ven la discusión que se ha entablado y el nivel de dureza que hay hoy por hoy en la discusión con el gobierno de Milei, ¿no tienen miedo que esto se les vuelva en contra, que la gente se les vuelva en contra en los aeropuertos? A ver, han hecho todo lo posible para que la gente se nos vuelva en contra y vemos muchas veces las redes, han demonizado la fuerza sindical. Vivimos en un estado de democracia, vivimos con la libertad de huelga, con lo cual la única manera de reclamar que tenemos es justamente nuestra función, nuestra tarea. Y mientras sigamos en democracia y con un grupo de pilotos unido como tenemos, que desde el jueves pasado hicimos una asamblea multitudinaria en que nos llevaron y nos dijeron profundicemos el conflicto porque hasta acá llegamos con los salarios. No tenemos miedo, porque estamos convencidos de lo que estamos llevando adelante. Lo que vemos es que de un lado hay decisiones totalmente desacertadas y sin ninguna estrategia, y del lado nuestro tenemos un cuerpo sólido de trabajadores que están convencidos en defender lo que les corresponde. Juan Pablo, le agradecemos el contacto. Bueno, vayan al avión, así no los interrumpimos más. ¿A dónde vuelan? Ahí estoy yendo. Ahí estoy saliendo. Yo estoy yendo a Miami, así que todavía me queda un rato para entrar en servicio, pero nada, es un placer hablar con ustedes y más que nada argumentar un poco este conflicto, porque si no nos vamos en frases hechas y por ahí la gente que realmente le interesa saber lo que pasa se queda sin entenderlo y es mi función por ahí poder aclararlo. Así que te agradezco, Rolando. No, al contrario, gracias. Ahora, fíjense lo que se dice, ¿no? El ajuste del Estado lleva a que
tal vez de los trabajadores mejor pagos sean los pilotos de aerolíneas argentinas, estén en crisis con sus salarios. Mira, perdimos el 80% de nuestro sueldo y a nivel internacional un piloto gana $9.000 y nosotros estamos ganando menos de Pero además hay 4.000. otro tema, Rolando. A esta gente, vos decís, bueno, plata. Ahí compararse con un piloto, bueno, hay poco de esto. Cualquiera de nosotros va a pilotear un pero avión. Lo que dijo, está manejando algo que vale 20 millones de dólares. Pero además el piloto más bajo dijo 1,5 millones, 1.700.000. Claro. Lo concreto es que a esta gente le llegó de nuevo el impuesto a las ganancias. Es decir, además, que les empezaron a quitar de esos, sí. ¿Entendés? Digamos. Se comieron la inflación y además les entró ganancias. Ganancia de nuevo. Me parece que el problema que tiene además este conflicto es que la estrategia del gobierno, el gobierno intentó privatizar YPF, no le salió, quedó fuera de la ley bases. Y hoy utiliza el reclamo de los pilotos porque le conviene el 80% del salario para volver a insistir con el mismo planteo. ¿Bien? Pero con aerolíneas. Claramente con aerolíneas, pero además recortando, porque hay algo que decía Juan Pablo, que se han recortado un montón de rutas. Eso esmerila, y abren además los cielos, esmerila a la empresa. Además, digo, en el 2023 dio ganancias aerolíneas. Sí. O sea que ahí sí, la insistencia en la financió. privatización, igual que el menemismo, es ideológica. Hay un tema que es central. La inflación es en dólares. Con lo cual, vos tenés pilotos que cobran en pesos. Su inflación, su salario se lo comió la inflación en dólares que vas a tener desde el supermercado hasta la nafta. Con lo cual, tenés un problema operativo. Ese señor, ¿cuánto sigue volando en estas condiciones salariales? O sea, ¿cuánto resiste? Porque hay una premisa básica. El piloto no puede ni manejar antes de ir a volar por una cuestión de responsabilidad de no cargar tensión nerviosa frente al desafío de volar. O sea que si un piloto no puede manejar de la casa al aeropuerto, tampoco se puede ir pensando si paga la factura de luz o el ABL del country. Con lo cual vos estás poniendo en riesgo al pasaje de un avión con un piloto que ya no está pensando en volar, está pensando en sobrevivir. Es un acto de vandalismo directamente lo que están haciendo con el tema de aerolíneas, porque están buscando dólares que no consiguen en ningún lado.